Se nos acaba el año, muchachos, y qué mejor manera de aprovechar diciembre que con el seguramente último video de siguientes desafíos, eventos filtrados y noticias para MK Mobile antes de que sea 2026. Bueno, de hecho también se filtraron cosas hasta 2026. Así que bueno, sin mucho más relleno, vamos a comenzar con este videazo. Ok, arrancamos con la gran cantidad de desafíos que les tengo para comentar el día de hoy, que les tengo para ustedes, ni uno, ni dos, ni tres, sino que les tengo 4 desafíos que vendrán a MK Mobile próximamente, así que bueno, vamos a ver qué desafíos vendrán después de Jade Clásica. Después de Jade Clásica estará llegando otro integrante más del mismo equipo. El 24 estará llegando el desafío para Smoke Clásico, que por fin vuelve su desafío a MK Mobile. Gran personaje para conseguir y tenerlo al X, así que bueno, pasemos a ver qué requisitos tendrá este desafío. Para la dificultad normal nos pide en la primera torre solo personaje de bronce, en la segunda solo personaje de bronce de plata, en la tercera solo personaje de plata, en la cuarta solo personajes que sean de la clase de artes marciales y en la quinta torre de equipo de estar formado por lo menos con un personaje de Noob Saibot, ojito. Y para la antigua, en la primera solo personajes de oro o diamante, en la segunda tu equipo de estar formado únicamente por personajes de Noob Saibot o de Sub-Zero, en la tercera torre solo personajes de la clase del mundo exterior, en la cuarta lo mismo, y en la quinta torre tu equipo de estar formado únicamente por personajes de Noob Saibot y de Sub-Zero. Después de Smoke Clásico estará llegando otro desafío bastante bueno, estará llegando Raiden Oscuro para el último día de diciembre, o sea el 31, así que por acá estarían los requisitos. Para la dificultad normal, en la primera torre solo personaje de bronce, en la segunda solo personaje de bronce o de plata, en la tercera solo personaje de plata, en la cuarta torre solo personajes que sean de la clase del infierno o también pueden usar de la clase dioses antiguos, y en la quinta torre de equipo de estar formado por lo menos con un Shinnok. Y en la antigua, en la primera solo personajes de oro o diamante, en la segunda torre de equipo de estar formado únicamente por personajes de Kun Lao o de Shinnok, en la tercera torre solamente personajes de la clase de artes marciales, en la cuarta lo mismo, y en la quinta torre de equipo de estar formado únicamente por personajes de Kun Lao o de Shinnok. Siguiendo, después de Raiden Oscuro llegará otro buen desafío. MK Mobile se puso las pilas el día de hoy porque estará llegando el 7 de enero el Triborg Sub-Zero, o sea, el único Triborg que no llegó para el Cyber Monday y para mí el mejor del equipo Triborg, así que por acá estarían los requisitos. Para la normal, en la primera torre solo personaje de bronce, para la segunda solamente personaje de bronce o de plata, en la tercera solamente personaje de plata, en la cuarta solo de personajes de artes marciales y en la quinta formar equipo con un personaje al menos de Scorpion. Y para la antigua, en la primera solamente personajes de oro o diamante, en la segunda torre de equipo de estar formado únicamente por personajes de Quan Chi o de Scorpion, en la tercera solamente personajes del infierno, en la cuarta lo mismo, y en la quinta torre de equipo de estar formado únicamente por personajes de Quan Chi o de Scorpion. Y finalmente, después de Sub-Zero ChatGPT tenemos el desafío también bastante bueno para Remo Réplica, así que por acá estarían también los requisitos. Dificultad normal, la primera torre solamente personaje de bronce, la segunda solamente personaje de bronce de plata, la tercera solamente personaje de plata, en la cuarta solamente personajes que sean de la clase de operaciones especiales y en la quinta torre de equipo de estar formado por lo menos con un personaje de Cassie Cage. Y finalmente, para la dificultad antigua, en la primera torre solamente personajes de oro o diamante, en la segunda torre de equipo de estar formado únicamente por personajes de Cassie Cage y de Sub-Zero, en la tercera torre solamente personajes de artes marciales, en la cuarta torre lo mismo, y en la quinta torre de equipo de estar formado únicamente por personajes de Cassie Cage y de Sub-Zero. Y con esto concluiríamos todos los desafíos que les tengo para ustedes el día de hoy, que espero que hayan encontrado algún desafío que les guste, pero básicamente son todos buenos ni uno malo. Grande MK Mobile.
Cambiemos de tema y ahora hablemos de las próximas 2 temporadas filtradas de Choque de Reinos, efectivamente, mi modo de juego favorito. Vamos a ver qué personajes y clases estarán de bonus y qué equipos estarán de premio. Para la temporada del 24 de diciembre y la última de 2025, el premio será de un diamante aleatorio, así que tendrás la mínima posibilidad de que te toque quizás Homelander, Spawn o el personaje que quieras. Para la semana 1, ojito, estará de bonus los personajes de Scorpion y la clase Infierno. Para la semana 2 estará Takea de bonus y la clase de Operaciones Especiales. Y la última temporada filtrada, la del 7 de enero y la primera de 2026, el equipo de premios será el equipo Fuerza de Asalto. Para la semana 1 estará de bonus los personajes de Tremor y la clase Operaciones Especiales otra vez. Y en la semana 2 estará el poderoso Goro como bonus de personaje y la clase del Mundo Exterior. Esto sería todo por Choque de Reinos, que se filtró al igual que los desafíos, contenido hasta 2026. Ahora pasando con el tema de las próximas torres, vuelvo a tocar este tema porque ya se filtraron todas las fechas de todas las torres que quedan por venir y la verdad que algunas fechas me sorprendieron bastante, así que bueno, vamos a ver en orden de salida las próximas torres que siguen. La siguiente torre después de la torre retorcida normal que llegó hace poco será, bueno, efectivamente la torre retorcida fatal. Esta torre estará llegando en MK Mobile una semana después de la llegada de la torre normal, o sea, estaría empezando para el 19 de diciembre y también tenemos la fecha de fin y esta torre va a acabar para el 16 de enero de 2026. O sea, estará durando 28 días para ser exactos. De premios para esta torre fatal serían los siguientes por si todavía no están al tanto. Están entre los premios destacados Liu Kang MK11, Noob Saibot Caballero Más Oscuro y Shang Tsung MK1 como los mejores diamantes de premio. Y bueno, ya con esto nos quedaría solamente una última torre por comentar, ya que la torre del tiempo actualmente ya está disponible de vuelta. Así que bueno, la última torre que por lo menos a mí me sorprendió bastante que no llegase para el mes de la Navidad, o sea en diciembre, sería la torre Lin Kuei, o mejor dicho, las torres Lin Kuei. Estas serían las últimas torres antes de que llegue la tan esperada actualización 7.1. Primero tenemos la torre Lin Kuei normal. Esta tendría una fecha de inicio para el 9 de enero de 2026 y una fecha de fin para el 30 de enero. O sea que estaría durando solamente 21 días en total. Por acá también tienen en pantalla los premios que esta torre va a contener, que al final se confirmó que la normal lamentablemente no tendrá una épica garantizada. Después de esto estaría la torre Lin Kuei fatal. Esta arrancaría para el 16 de enero, o sea una semana después, y terminaría para el 6 de febrero. También duraría 21 días y los premios serían estos que están a continuación, que destacando personajes están Scorpion y Smoke MK1 como posibles recompensas. Y ahí estarían todo el tema de las próximas torres que tendremos, que lo único raro es que la torre Lin Kuei fatal dura hasta febrero, o sea que pone un poco en duda cuál sería la fecha confirmada para la 7.1. Bueno, acá se cortó la grabación, pero básicamente quería decir que el 14 de enero de 2026 sería la posible fecha de la 7.1. Aparte, como las Actus siempre duran 3 meses, son en un día miércoles y la de Halloween fue el 15 de octubre, o sea la última Actu que tuvimos, todo para mí me cuadra la muy posible fecha para la próxima Actu de Navidad que llegará en 2026. La otra posible pregunta podría ser, ¿qué estará llegando de contenido para esta Actu? Bueno, eso quizás lo descubramos con un posible teaser antes de que acabe el año, si es que MK Mobile decide lanzarnos algo. Ya con todo el aspecto de filtraciones para MK Mobile comentado, ahora pasemos con las 2 noticias con respecto a Mortal Kombat que tienen relación con MK Mobile. La primera noticia de estas dos sería el fallecimiento lamentablemente de alguien importante para la franquicia de Mortal Kombat, que si no están enterados falleció el actor de Shang Tsung, Kari Hiroyuki Tagawa, a los 75 años en este mes, recordado también por estar presente en la película de Mortal Kombat de 1995 y obviamente también por su icónica frase: Your soul is mine. Your soul
is mine. Así que lamentablemente Zeno fue un grande, pero siempre será recordado por su papel como uno de los personajes más importantes de la historia de Mortal Kombat y efectivamente de los villanos más importantes de la historia de esta franquicia. Algunos jugadores de MK Mobile presentaron su respeto en Twitter principalmente y también estuvieron comentando si sería posible en honor a este actor y su legado una posible skin de su traje de la película de 1995 en MK Mobile. O sea, básicamente tener a Shang Tsung película clásica en MK Mobile. Hice este concepto de acá en honor a este actor y la verdad que estoy dispuesto a que agreguen a este personaje porque para mí sería bastante interesante. A ver, imposible no es porque pueden sacar la skin de MK11, que de hecho este Shang Tsung sí tiene la skin de la película de 1995 implementada en MK11, pero la cosa estaría que el equipo de MK Mobile no sé si estaría muy dispuesto a que el equipo de película clásica se abra de vuelta porque ya está completado hace bastante tiempo, teniendo en cuenta que también están haciendo ahora el equipo de película de MK2, pero bueno, no lo veo tan posible, pero sí que sería bastante bonito. Ustedes déjenme saber en los comentarios si a ustedes les gustaría ver a este Shang Tsung como un integrante más en el equipo de película clásica. Y ahora, como último que les tengo para comentar, sería una de las noticias más grandes no solamente para Mortal Kombat en general, sino una noticia que impactó a todo el mundo. Y bueno, por si viven debajo de una roca, básicamente estos últimos días se habló de la compra de Warner Bros. Por parte de Netflix. ¿Qué de importancia tiene esto para el mundo de Mortal Kombat? Bueno, es que literalmente Warner Bros. Es dueño de toda la franquicia de Mortal Kombat, de NetherRealm Studios, el estudio que lo produce, de los Injustice y de obviamente un montón de juegos más, así que prácticamente estamos hablando de que Netflix ahora sería la dueña de todas estas IP de videojuegos que tiene Warner Bros., incluido obviamente MK Mobile, Mortal Kombat y todo lo que dije. Así que todo el desarrollo de estos juegos pasaría ahora a manos de Netflix, o bueno, eso es lo que todos pensaríamos. Y esto se debe a que Netflix parece ser que tiene otros pensamientos y es que aclararon bastante concreto que solamente compraron Warner Bros. Por el valor que le vieron a la producción de nuevas películas y series. Y básicamente nos dijeron que les importa 2 huevos la división de juegos que tiene Warner Bros. Esto causó mucho revuelo evidentemente porque con esto se pensaría que Netflix va a abandonar todos los juegos que conocemos que son de Warner Bros. Toda la franquicia de Mortal Kombat sería abandonada junto con muchos juegos más, pero de vuelta las cosas no son tan así. Obviamente que este tema genera mucha confusión en la comunidad de MK y más si ningún empleado o alguien de NetherRealm Studios dice nada al respecto, porque es que literalmente nadie dijo nada con respecto a los estudios que se compraron, literalmente todo está en silencio. Pero bueno, yo al menos creo que les puedo asegurar que, al menos a corto plazo, sabiendo el tiempo que se necesita para que todo se lleve a cabo con el tema de la compra, para 2025 hasta seguramente finales de 2026, creo que prácticamente todo va a seguir igual. También con todo esto surgió la posibilidad de que muchas IPs como la de Mortal Kombat sean adquiridas por otras empresas externas, como por ejemplo está la chance de que MK sea comprado por, ojalá Dios quiera, por una empresa japonesa que son las que hacen mejores juegos de pelea históricamente. O bueno, también podría ser comprada por cualquier otra empresa que esté interesada en el valor que tiene Mortal Kombat. Sea lo que sea, esperemos que todo salga de una manera en la que Mortal Kombat no se vea tan afectado y que nos den algo para pensar que en el futuro las cosas van a mejorar bastante como debe ser. Así que nada gente, déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto, que la verdad me interesa bastante sus opiniones. Pero bueno, con todo esto concluiría el video del día de hoy, que como siempre, si toda esta información les sirvió, no se olviden de que dándole like me apoyarían un montón. Si no están suscritos se pueden suscribir así el canal crece cada día más, y bueno, también se pueden unir al server de Discord oficial de la comunidad donde básicamente publico todas las filtraciones y noticias con respecto a MK Mobile, pero mucho más temprano, así que tienen el link para unirse debajo en la descripción de este video. Como siempre, un saludito para los miembros del canal con más alto nivel como LucasXD, It's Mouse, Alex Rivera, Kaito09, McLaren Ramendi, Jeremías Durán, DJ Juaco, Daniel Rodríguez, Santino S, Shadow NS, Raikak Fenix, Frank Reina, Máximo Chávez y Helio Khan.
Y como último, pero no por eso menos importante, un saludito a toda la gente que también es miembro y muchas gracias por apoyar a este humilde canal. Pero bueno, gente, como siempre, espero que tengan un gran día y nos veremos en un próximo video. Chao.